Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
apareciendo en su vida a lo largo de su vida. Ajá. Bueno, ya no alcanzó a desarrollarse en la conversación con Lacan, porque definitivamente cuando Lacan le manda como psiquiatra su tesis doctoral, ¿sí?, que nosotros la conocemos como el caso Aimé, bueno, pero no es ese el nombre de la tesis, ¿no? Pero el caso Aimé que él le presenta a Freud, Lacan pensó que había hecho un gran descubrimiento clínico, ¿sí?, cuando Freud nunca llamó a su quehacer terapéutico, en todo caso un quehacer terapéutico, nunca lo llamó clínica. Quien introdujo el término de clínica fue Lacan, y eso porque es psiquiatra, sí. ¿Sí? Y como psiquiatra, pues él tenía que ver enfermos psíquicos, enfermos mentales, se decía enfermos mentales. Bueno, desde ahí ya hay una diferencia radical con Freud, porque Freud es neurólogo de origen. Entonces no tiene que ver nada con la mente como lo ve, digamos, un psiquiatra. Enfermedades mentales, sí. Enfermedades de la mente. No doctora, sí. Nos escriben nuestros radioescuchas que el audio de la transmisión se está escuchando muy bajito. Ah, qué caray. De ahí está hasta arriba. A ver ahí. Aquí ya está arriba, ahí. A ver, ¿cómo ¿así? estamos? Querido público, díganos cómo vamos. ¿Ya le contestaron, Oscarín? No, doctora, todavía no. Sí, se va a tardar un poco en... Va a tardar llegar un poco más fuerte. Bueno, esperemos que no se pierda esto por el murmullo. Ya no estamos transmitiendo, sino estamos murmurando. Ajá, Alma Flowers. Ahí se escucha, gracias. Ya, ok, ya está. Perfecto. Entonces, volviendo, digamos, a todos estos irigotes, que es muy importante que el público conozca, porque si no, nada más hablamos de Freud, y pues, ¿quién es ese pelado? ¿No? En su casa lo conocen, y ojalá esté bautizado. Bueno, en fin, el pueblo de López Obrador tiene, digamos, toda esa gracia, toda esa simpatía de referirse al otro de esa manera hasta cierto punto jocosa, ¿no? Y a ese, ¿quién lo echó al mundo? También es un dicho muy frecuente, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que en esta situación de compromiso que tenemos con ustedes, siempre estaremos partiendo, y queremos que nuestro público lo sepa, siempre estaremos partiendo de la obra de Freud y de las aportaciones, podríamos decir, brillantísimas que hizo Lacan a la obra freudiana, ¿sí?, a lo largo de su vida. De repente, bueno, pues tuvo algunas desavenencias con Freud que se malinterpretaron, no por él, por los discípulos de él. Y entonces podían tratar a Freud, como lo dice en Caracas Lacan, sí, pero hay que leer toda la conferencia, toda la entrada a ese seminario para entender que Lacan va a trabajar un aspecto del desarrollo de la pulsión que tiene que ver con más allá del principio del placer, ¿sí?, tomando un Freud inicial, de principio. Y en eso no es justo Lacan, porque toma un Freud de principio sin tomar en consideración todo el desarrollo que hace hasta el esquema de psicoanálisis, que eso sería lo justo. Entonces, aclara algo que es un Freud inicial al respecto de la pulsión. ¿Usted lo encontró? ¿Puede encontrar rápidamente lo que dice Lacan en Caracas? Sí, debe unos momentos. Bueno, y es su último seminario, porque ahí tiene 80 años, el hombre ya estaba suficientemente enfermo y al año siguiente muere. Entonces, el legado de Lacan siempre lo tenemos que pasar por un agradecimiento, porque es verdad que hay psicoanálisis freudiano,
no lacaniano, psicoanálisis freudiano, gracias a Lacan. Entonces eso se lo agradecemos enormemente. Y lo que pudo haber dicho en Caracas, ¿sí?, ha permitido que algunos alumnos de Lacan entiendan que lo que presenta Freud en relación al sube y baja de la pulsión, ¿sí?, hay más intensidad, menos intensidad. Bueno, es un Freud inicial, es un Freud del proyecto de psicología para neurólogos, ¿sí?, de 1814 creo que es, ¿no? O 15. No, 1895. ¿Le ven? Por eso yo les dejo a mis colegas que me corrijan. 1895, entonces es un trabajo que todavía no podríamos considerar psicoanalítico, sino pre-psicoanalítico, ¿sí? No así antes del 1900, ¿sí?, él quiere que se inaugure el psicoanálisis en el siglo XX por medio de la interpretación de los sueños. Sí. Bueno, Le leo entonces, especialmente esa parte. sí, ¿De? pero estoy oyendo unos golpes innecesarios. Ah, es que está llegando nuestra colega Valeria Reyes. Qué bueno, nos da mucho gusto, Vale. Aunque está usted entrando con cohetes y lampinas y bueno. Perdón por el escándalo. No, está muy bien porque es una conversación. No somos en ese sentido quisquillosos para la transmisión del programa, aunque sí somos delicados. Quisquillosos no, pero delicados. Bueno, pues bienvenida, Vale. Gracias. Entonces, a ver si usted es capaz de leernos el párrafo. Sí. ¿Sí? Sí, entro inmediatamente en el tema. Sí. Freud tenía la idea de que el instinto de muerte se explica por el desplazamiento de la atención, al umbral más bajo tolerado por el cuerpo. Bueno, lo cual está hablando de un Freud incipiente. Incipiente, no es justo, Lacan. Te estarás revolcando en tu tumba. Órale. Sí. Freud lo nombra como un más allá del principio del placer, es decir, el placer del cuerpo. No, para nada. Eso es una alteración de una interpretación lacaniana legítima en Lacan. Sí. Pero en donde hay una alteración de lo que realmente es el pensamiento de Freud comprometido con más allá del principio del placer y esto que él señala. Pero bueno, tiene un propósito. No podemos negar que Lacancito vino a América porque le dijeron que en América había ya lectores de Lacan y por qué no ganarse ese público. Exacto. Bueno, y se puede ganar muy fácilmente cuando uno deteriora al otro. ¿Sí o no? Sí. Porque siempre los públicos andamos buscando lo último, lo ultimito, lo que se acaba de cocinar, ¿no? Entonces Lacan lo aprovechó muy bien. Bueno, entonces no estamos de acuerdo con eso. Sí. Luego, Hay que advertir que es, sin embargo, en Freud, el índice de un pensamiento más delirante que cualquiera de aquellos que yo les he podido participar. bueno, hay que aclarar que el pensamiento delirante es el único que se desarrolla para la creación. Para la creación. Si no hay componentes delirantes en el pensamiento, no se puede crear absolutamente nada. ¿Sí? Cuando Julio Verne habla del viaje a la luna y habla también de este submarino maravilloso, ¿cómo se llamaba? Neptuno. Nautilus. Ah, el Nautilus. No, que Neptuno, ay, ciencia. Bueno, el Nautilus, ¿sí? Está adelantado en la fantasía, en la imaginación, está adelantado a su tiempo. Pero después vemos que eso se realizó, ¿sí? Por lo menos los submarinos actuales están, digamos, adelantados en la creación de Verne, ¿no? ¿Sí? En este caso, podríamos pensar
que lo que plantea aquí Lacan como lo más delirante, a ver, vuélvalo a leer, todo en conjunto. Freud tenía la idea de que el instinto de muerte se explica por el desplazamiento de la atención, al umbral más bajo tolerado por el cuerpo. Freud lo nombra como un más allá del principio de placer, es decir, el placer del cuerpo. Hay que advertir que es, sin embargo, en Freud, el índice de un pensamiento más delirante que cualquiera de aquellos que yo les he podido participar. ¿Ok? Bueno, nadie le pidió a Lacan que nos participara, porque nadie se lo demandó. No. Él solito se ubicó en ese lugar y dijo que él iba a crear una enseñanza y la creó. Pero ¿quién se lo demandó? Nada. Sí. Nada. Entonces desde ahí también podemos tener un juicio de realidad en cuanto que su enseñanza nunca fue demandada. Sin embargo, cuando se presentó su enseñanza de una manera abierta, tuvo muchísimo éxito en cuanto con los jóvenes de psicología en Francia que lo escuchaban. Uh-huh. Pero nadie le demandó su enseñanza, nadie le fue a tocar ahí a su consultorio, oiga, por favor, enséñenos a Freud, ¿no? Sí, andamos muy desorientados, muy tristes, no entendemos nada de Freud, entonces usted sería el que ya hemos escogido y el indicado para que nos oriente en la obra freudiana. Bueno, a partir de ahí, no saben cómo se ha atacado uno de los fundamentos precisamente de la teoría freudiana, que es ese más allá del principio del placer, que estaba, digamos, trabajado desde el 1918, ¿no? Sí, 18, 19. 18, después 19 y finalmente aparece en 1920. Sí. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno, así es. Entonces, Freud, como Lacan también, hace un giro significativo en esos años 18, 19, 20, hace todo un giro en la concepción del fenómeno psíquico, ¿sí? Jamás fue una clínica. Esas son las cosas que introduce Lacan. Pero Freud nunca se dedicó a una clínica, ¿sí? Él escuchaba a analizantes que demandaban analizarse. No escuchaba a sujetos enfermos que quisieran curarse, ¿sí? Si dentro de su análisis se curaran o no se curaran, no era el objetivo principal, digamos, de Freud, sino él estaba en una escucha que le permitía conocer los fenómenos psíquicos, y de eso se hizo cargo él y después hizo teoría de esos fenómenos psíquicos, pero jamás hubo una clínica, ¿sí?, psicoanalítica freudiana. Sin embargo, en el caso, digamos, del psiquiatra Lacan, sí, como médico y además psiquiatra, él sí creó una clínica, que después le puso ese epíteto a Freud, ¿no? Sí. Clínica freudiana. No existe la clínica freudiana. Sí, que eso también ha sido, digamos, aprovechado, ¿no? Sobre todo en unos inicios por la medicina, por los psiquiatras, para crear todos los programas que se hicieron académicos en relación a la clínica psicoanalítica, en fin, también cómo se ha llegado a difundir que el psicoanálisis es justamente una terapéutica, ¿no? Una clínica, nada más eso, ¿no? Despejando por completo esto que usted puntualizaba, doctora, de a qué es decir, de qué estaba hablando Freud, ¿no? Freud hablaba de una pasión, sí. Y esa pasión era el descubrimiento psíquico. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, cuando él analiza su propio sueño, verdaderamente descubre lo que después va a seguir desarrollando. Ahora, Freud nunca se conformó y dijo, bueno, ya está todo lo dicho al respecto de lo psíquico. No hizo tampoco un ¿cómo es? DSM. ¿Cómo es?
un manual de Un Diagnóstico, diagnóstico y ¿no? estadístico. Bueno, un manual estadístico de diagnóstico. No, vean lo que es la obra freudiana. La obra freudiana es decir, escucho esto y quedo verdaderamente anonadado. Pero lo que él descubre es lo psíquico por primera vez en la época que le tocó vivir. Ahora, él tenía la ilusión de crear una psicología de ciencia natural para neurólogos que no existía. Y entonces ese es el proyecto, ese es el famoso proyecto de psicología para neurólogos, y dijo no, lo rebasó aquello que él escuchaba o que él observaba, ¿sí?, de la dinámica psíquica, no de los padecimientos mentales, Sí. no, sino de la dinámica psíquica. Entonces entendamos bien a Freud, ¿sí? Él da cuenta de la dinámica psíquica y encuentra que hay una satisfacción erótica en lo que él nombró síntoma, ¿sí? Pero que el síntoma, vean, como lo trabaja Freud, es una creación de compromiso. Sí. ¿De compromiso para qué? Para que la satisfacción erótica se cumpla. Nada que ver con evaluaciones de enfermedades mentales. No, nada que ver. El DSM es, digamos, un hallazgo, creo que para psicólogos pobres, ¿no? Sí. Porque la psicología, ahora como se desarrolla y todo eso, es una psicología pobre. Sí. No es la psicología de antaño, ajá, en donde estaba precisamente comprometida la persona que estudiaba la psicología, estaba comprometido en la afectividad humana, ¿sí? Cosa que eso desapareció y se introdujo la conducta en lugar de los afectos. Y bueno, por eso digo que es una psicología pobre. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? ¿Qué trae? A ver, vamos a exprimir a nuestra llegada colega, ¿sí?, Valeria Reyes. Bueno, es que la escucho y me voy emocionando, doctora, porque ¡Ay, qué bueno! creo que lo que nunca se dice con la contundencia con la que usted lo está diciendo es que se trataba de un hombre en la disposición de crear un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos. Así es. Sí, no es la postura de Lacan, No. ni su intención. Freud es un creador. Así es, Lacan no. Lacan no. Entonces, desde ese Freud incipiente, que es lo que está en la conferencia, de los inicios, que era neurólogo y que hablaba del principio de Nirvana, o que empezaba a establecer hipótesis, al Freud de más allá del principio del placer. Bueno, son 20 años de diferencia, pero son 20 años de creación de diferencia. Últimamente que he estado revisando las conferencias de la sexualidad, bueno, dos conferencias, la 20 y la 21, que la primera es la vida sexual de los seres humanos, y la segunda es la continuación, en donde Freud va a tratar la perversión y lo infantil como que son lo mismo. Exacto, exacto. Bravo. Eso es genial. ¿Por qué me emociono? ¿Por qué me emociono? Porque ese es el Freud que amamos. Sí. Ese, ¿sí? Y no quiere decir que Sí, no podamos... sí. ¿Quién habla? Oscar. Ah, sí, Oscar, díganos. Sí, no, sí, doctora, sí, que en relación a esto, que es el Freud que a uno le apasiona y le transmite tanto de sus propios descubrimientos como en la propia creación que él va haciendo y se va encontrando paulatinamente en su vida como analista. Bueno, él no se consideraba psicoanalista, ¿no? Sin embargo, ese fue otro mote que tuvo que soportar porque él nunca fue psicoanalista, ¿sí? Jamás pensó en que eso podía ser una creación que viniera de su experiencia de escucha. Él escuchaba a las personas que llegaban a su consultorio y le hablaban de sus sueños,
le hablaban de su sexualidad, le hablaban, pero él no los tomaba como enfermos, ni los diagnosticaba con trastornos de la personalidad. Ay, no, qué horror. No era psicólogo. No. Y además psicólogo mariachi, ¿no? No, doctora, no. Sí, hay psicólogos mariachis que cantan todas las enfermedades psíquicas que han encontrado las cantan. Ahí en Garibaldi. ¿No me lo creen? No me lo creen. Sí, No, lo sobre cantan en todo- TikTok también, doctor. Sí. En TikTok, en las TikTok. aplicaciones. Ya lo cantan, ya es verdad. Sí. Ya, Sí. ahí está, ¿no? Sí. Pues entonces tenemos varios campos de verdad, Sí. pero nosotros insistiremos en transmitirles a ustedes este amor que sentimos por Freud, los beneficios que nos ha dado el psicoanálisis, nuestro compromiso en relación a nuestro quehacer de escucha. Sí. Podemos decir clínica, no somos tampoco tan, ¿cómo les dijera? Tan fóbicos en ese sentido, de que se nos vaya a contagiar alguna enfermedad porque decimos clínica psicoanalítica. No, tenemos las cosas, los principios y los fundamentos bien puestos. Entonces no le tenemos miedo a eso, podemos pronunciarlo. Pero no es una clínica psiquiátrica, no es una clínica psicológica, no es una clínica, es la escucha por excelencia. Sí. Sí, doctora, y en eso también, bueno, yo estaba pensando con todo lo que usted nos fue diciendo, que yo no había escuchado así de diferentes instituciones o por el paso por mi carrera, digamos, como psicóloga en aquel entonces, nunca había escuchado que Freud fuera un creador, ¿no? Sino siempre se le apostaba, o bueno, más bien como estaba definido desde la carrera de psicología en aquel entonces, ¿no? Con ese plan de estudios, eran teorías de la personalidad. No, sí. Digo, me río porque inclusive Roy, es que llevar el psicoanálisis a la personalidad inmediatamente me evoca, sí, un desfile de modas. Sí, personalidad. Sí, Sí. no, por favor. Y que también, ¿no? Algo que jamás lo había escuchado y tampoco, digamos, así pensado, reflexionado, es que, bueno, o sea, no es una clínica psicoanalítica, y yo lo que pienso del por qué no es una clínica psicoanalítica es porque en la escucha de cada analista, en ese momento se apuesta a crear algo de esa escucha. Genial. Y no a genial. curar un padecimiento, ¿no? Que Bravo. es Sí. la clínica, o sea, porque también en algún momento que investigamos con usted sobre qué era la clínica, que hay clínica del deporte, ¿no? Es tal cual, bueno, ahorita solo recuerdo Clínica esa. de tenis. Ajá. Clínica de tenis. Ujú. Y que está, digamos, se da en una frecuencia determinada y para poder curar un padecimiento. Así es, así es. Aquí no hay No. un padecimiento, sino una característica de lo que puede decir una persona en análisis es que ella padece algo, sufre algo, y puede ser una pérdida, digamos, amorosa, o puede ser un engaño amoroso, o puede ser un deseo perverso de querer violar niños. Porque hemos tenido analizantes con estas fantasías y con estos deseos, ¿sí? Que vienen a buscar en el análisis que los detengamos, que les pongamos un cordón, ahí un cinturón, ¿sí? De castidad, porque tienen esos pensamientos, porque tienen, no esos pensamientos, esos deseos, Sí. ¿sí? Y que vienen y nos dicen, nos entregan lo más íntimo, lo más puro de su tormento, y que es lo más íntimo, lo más puro de su tormento, de su sufrimiento, ¿sí? Es definitivamente lo que va a devenir en su análisis una creación o como resolución de este malestar.
Bueno, si eso es el psicoanálisis, es una sí. divinidad. Ay, Sí, Sí. sí. Porque es la cura por la palabra, ¿sí? Y curarse por la propia palabra de uno y curarse. Bueno, pero curarse no porque estén enfermos, sino porque padecen de algo, tienen un padecimiento. El error es decir que eso es una enfermedad. No, Sí. es una posibilidad psíquica humana a la cual toda la especie humana tiene derecho. Entonces, desde aquí, hagamos esa diferencia de que no hay clínica psicoanalítica, sino hay una escucha analítica que se va construyendo en el analista, precisamente por una posición amorosa. A mí me gustaría, digamos, en el jueves, si es posible, que es cuando volvemos a estar en esta línea, hablar de cuál es el amor psicoanalítico, en qué consiste. Sí. Porque aunque tiene todos los componentes del amor, ¿sí? Uno no hace duelo, así, ni se parte el alma, ni se quiere suicidar, ni todas las cosas, o se empastilla uno porque un paciente se vaya, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa separación de los analizantes de su análisis, el analista no lo vive como una separación amorosa. Entonces, eso es importante entender. No es que al analista le valga cuernos, ¿sí? Su analizante, no, sino dice, bueno, es lo que de alguna manera él, el analizante, ha decidido en este momento de su vida. Tenemos experiencia de que han pasado 5 años, 6 años, 10 años, 10 años. Dicen, toc toc, doctora, doctor, lo vengo nuevamente a solicitar. Necesito que me escuche. Ese es el psicoanálisis verdadero. No tiene nada que ver con la psicología, no tiene nada que ver con la clínica de la psicología, ni la clínica de la psiquiatría, ni ninguna otra clínica. En este caso tendremos que vernosla que pretendía Lacan al nombrar su quehacer como psicoanalista, como clínica psicoanalítica. Es una creación de él. Bueno, ¿cómo andamos de horario? Son 12:43. Son 12:43, doctora. Ok. Si gusta, podemos dar este momento a los comentarios que ya tenemos. Ok, sí, cómo no, adelante. Sí. Nuestra redescucha Alma Flowers nos dice, qué emocionantes y fascinantes me hacen pensar lo despojado del yo que ha de ser un creador para no circunscribir sus hallazgos a lo común de un manual. Qué grandeza, porque entonces más bien incita a transitar por el delirio y descubrir los continentes. Me emocionan abrazos queridos doctores. Y continúa. Y eso me recuerda lo que habían dicho de galvanizado, que me quedo dando vueltas. Siento que eso galvanizado procura la no corrosión de la palabra primigenia. Es hermoso lo que nos dice. Hasta el momento serían los comentarios, doctoras. Pues sería, digamos, lo más justo que hemos podido escuchar, porque es de una manera muy bella como ella nos acompaña y como ella nos comunica el cómo cae nuestra palabra radiofónica a través, digamos, del radio, cómo cae en ella, y esperemos que caiga en muchos otros que también nos puedan decir tantas y tantas cosas que se pueden movilizar en ellos por escuchar estos programas y que se da pretensión. Pero a ver, vuelva a repetir eso, por favor. Sí, doctora. Dice, y eso me recuerda lo que habían dicho de galvanizado, que me quedo dando vueltas. Siento que eso galvanizado procura la no corrosión de la palabra primigenia. Genial, genial. De eso se trata. Y eso fue lo que Freud, con lo que Freud se comprometió siempre. No así no podríamos garantizar lo mismo con Lacan. ¿Por qué? Porque no hemos, digamos, comulgado total y absolutamente con su enseñanza. Entonces sería también falsear al mismo Lacan. Y no nos atreveríamos a hacer eso tampoco. ¿Sí?
pero no sabemos si esa palabra primigenia está en lo que llaman ellos clínica psicoanalítica. Por lo menos lo ponemos en duda. Muy bien. ¿Qué más? Yo Sí. quiero comentar algo. Hace un momento usted nos transmitía a todos aquello que admiramos y nos emociona de Freud en su transmisión, en su creación, en su descubrir. Y justamente estaba pensando ahorita que cuando Lacan introduce la palabra clínica y bueno, empieza a tener todo un eco en lo que ha ido puntualizando, estaba pensando que ahorita la palabra ni nos define ni tampoco nos detiene, porque cuando un analizante llega a la clínica con la idea que le produzca, vengo a curarme, Sí, quítenme claro. esto, así, cuando llegan en esa franqueza, a veces también es la única forma en la que ellos pueden explicarse que su intimidad corresponde por una enfermedad, corresponde por una repetición, corresponde a un determinismo social, pero que es la única forma a veces que uno tiene de acceder a lo más puro de su intimidad. Y el analista ahí lo recoge como Freud nos enseñó, en donde el otro puede tener sus recursos en plena libertad para venir y ponerlos al servicio del análisis. O sea, a mí me parece que lo que usted nos transmite en la pasión que nos puede movilizar, la enseñanza freudiana, y ahora me atrevo a decir, la enseñanza de la doctora Heiser, es justamente en esa posibilidad creadora que decía mi colega Ingrid, en donde el otro puede venir con esos recursos a partir de su fantasía, a partir de sus construcciones, de lo que he escuchado de lo que es la clínica, portarlo como un escudo, inclusive como aquella guía que le va a permitir tocar lo más puro de la intimidad, que es sagrado y que es súper difícil que uno venga, aún con años de análisis, a entregárselo al analista. Ay, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué los análisis son largos? En cuestión de cronología de años. Bueno, porque eso es lo que un analizante tarda en tiempo cronológico para poder hablar de lo más íntimo que juega un papel muy curioso. Primero que nada, es tan íntimo que no pasa a la conciencia. Entonces, no sabe que eso lo rige, pero algo sabe de eso que lo rige porque lo padece. Entonces tiene una realidad, ¿sí?, alterada en su realidad cotidiana, porque él siente que lo hace padecer, que lo confunde, que lo altera y que no sabe qué es. Entonces, aclaremos que precisamente por eso no puede ser clínica, porque la clínica es curar a alguien de que le suena la nariz. Eso sí, eso sí. Y es que esa magnitud de eso psíquico que habita en cada uno no puede ser metido en un estándar. Ah, no, bravo por eso Es también, horrible querido también colega. meterlo en un estándar. Y todavía tratarlo de llevar al significado de las palabras, ¿no? Es meter en un estándar lingüístico, hermenéutico, algo que solo íntimamente sabe el sujeto, sabe la persona que se presenta con el analista. Pero lo sabe de una manera genial. Sí, Es decir, lo sabe porque no quiere, ¿sí?, hacerse cargo de ese saber. No es lo que nos juega, digamos, Lacan, que es lindo, ¿no? Tiene su belleza. Es un saber que no sabe que se sabe. Bueno, esos son los juegos de palabras de Lacan, ¿no? Y son muy atractivos, Sí. son muy seductores. Te hacen sentir intelectual. Sí, exacto. Sí, claro. Pero no tocan, no tocan como leer a Freud y que nos diga que en el sueño está jugado lo psíquico, porque ahorita lo seguía y decía, pues sí, ¿cómo poder hablar de una clínica si Freud lo que aborda es el sueño? Ni modo que nos va a curar de nuestros sueños, ¿no? Entonces el sueño es algo que se vive y que uno intenta recordar y bueno, sí era algo como esto, no, pero se pierde. Es algo que se pierde para siempre, pero queda la vivencia. Eso es lo Exacto. impresionante. Y eso es lo que recoge Sí. Freud. Sí. Sí. Ay, ahorita me hizo recordar en cuanto al sueño de una paciente que me decía,
es que soñé el examen al que tengo que ir mañana. Ajá, Y entonces, como lo soñé, sí, ahí lo resolví. ajá. Y cuando a la siguiente sesión dice, era igualito. Claro, idéntico. Y idéntico. Yo lo resolví en el sueño y cuando fui a resolverlo en vivo la y a clase, todo color, es a vivo y decir, a todo color. en vigilia. Así es, doctora, dice, me sorprendí porque yo lo resolví en el sueño y ya en la vida objetiva lo resolví tal cual y en excelencia. Además, Entonces, ¿cómo el sueño, bueno, y cuando uno llega con un psiquiatra y fíjese que soñé que me voy a morir y delirio, usted tiene un delirio, entonces no, va a tomar esto y tal. prohibido delirar. Cuando ese delirio es una creación del sujeto muy suya y que es tan bello cuando uno lo escucha, ese delirio. Y bueno, recordando todo, va descubriendo que el psicoanálisis no nada más está nada más en la escucha, están en muchísimas cosas. Él habla de las creaciones de los artistas. Sí, claro. Y esas creaciones tienen que ver con sus deseos inconscientes, Pero con totalmente. su propia sexualidad. Así Entonces, toca aquello y en eso que lo que acaba usted de decir, se sabe, se siente, se padece, pero uno puede llegar a verbalizarlo muchas veces, sino después de muchísimos años de análisis. No, sí. Y además la verbalización es impactante, impresionante. Yo acabo de tener una vivencia muy significativa, muy fuerte. Se levanta mi paciente del diván y entonces dice, se trata de esto. Y yo me quedé helada, porque ya se había terminado la sesión y es en el término, en el corte de la sesión, cuando se está levantando del diván, dice, es esto. ¡Ah! Y eso es. Y eso no se toca, señores. No se toca. Se venera la develación de la verdad de ese sujeto. Bueno, se venera. Uno se queda calladito e inmóvil. No se vale moverse, ¿eh? Para todos los que están formándose como analistas, no se vale moverse. Ni siquiera toser. Nada. Tiene que ser un silencio absoluto por parte del analista, porque si no, la magia, ¿sí?, de esa creación psíquica se pierde, se perdería. Entonces, el silencio en la experiencia analítica es primordial, como en el caso de la música, ¿sí? Sin silencios no hay música. Entonces, tenemos todas esas cosas. Bien, ¿más comentarios, Oscar, o nada? Sí, doctora. Alma Flowers continúa con otro comentario. Dice, otra cosa que me fascina es cómo se siente eso de lo que ustedes tanto nos comparten, los lugares. Los lugares en donde uno puede o no colocarse para que acontezca lo que tenga que acontecer. Y también nos escribe nuestra radioescucha Rosa Hernández. Dice lo siguiente, me gustaría compartir que ese primer encuentro en un espacio de escucha psicoanalítica es como escucharse diferente, donde los velos caen y la creación surge de manera subjetiva en un no tiempo. Saludos, queridos doctores. Ay, es que también nuestra colega, bueno, porque estuvo en la formación con nosotros y su pensamiento es siempre muy de mucha calidez, de mucha sabiduría. Nos encanta también la participación de Rosa. Rosa Hernández, Rosa ¿no? Hernández, Sí, así es. No, pues muy bien, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Alma. Pues seguiremos comentando, platicando, vivenciando, escuchando, patinando, diciendo a veces también sandeces y cosas que tal vez nos perturben. Pero ¿saben qué?
nosotros nos podemos equivocar porque amamos. Es por eso. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.